PowerPoint, sí, ¿ven la presentación? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Bueno, muy bien. Bien, continuando, terminado ya, hemos visto varias presentaciones que tenían como foco principal la toma de decisiones y cómo nos ayudan herramientas de tecnologías de información y sistemas de información para las distintas características de las tomas de decisiones en las organizaciones, ¿no? Habíamos hablado del MIS, del DSS, del ESS y la de los grupos. Incluso hicimos algunos ejercicios, hacemos un recorrido de lo que hemos visto, hicimos algunos ejercicios, algunos métodos, algunos casos bastante conocidos, el caso de Toyota, vimos uno de la empresa Renault, un sistema de seguridad en la distribución de la ciudad de Nueva York, donde estas herramientas fueron de una significativa, podríamos decir, de una importante aplicación y resultados significativos, ¿no? Disculpa, Bernardo, me parece que no está grabando. Ah, perdón. Sí. Ahí está. Bien, entonces lo que vamos a comenzar a ver ahora es los sistemas, dentro de la materia de sistemas de gestión, los pronósticos, ¿sí? Y vamos a ver la importancia de la utilización de los pronósticos en algunos casos, en estas herramientas que acabamos de ver, como soporte para toma de decisiones, ¿sí? Vamos a ver la importancia de los pronósticos, vamos a ver cómo hacer pronósticos, y después vamos a aprender también a monitorearlos y a controlarlos. No sé si alguno se acuerda que hemos hablado ya de este tema en alguno de los procesos de producción. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las líneas de producción de vehículos? Que había dos sistemas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Muy fácil, las palabras, sistemas, ¿se acuerda alguno de los sistemas que veíamos para hacer los pedidos de los vehículos en las empresas? Había uno donde podíamos hacer una estimación inicial y después fabricar, y el otro que era al revés, podríamos decir, donde los pedidos se generaban a partir de los requerimientos de los clientes. ¿Se acuerdan esos dos sistemas, cómo les llamábamos? ¿No se acuerdan? Sistema de ¿Tracción puede ser uno? ¿Perdón? ¿Tracción puede ser uno? Muy bien, tracción es uno, que es el de las empresas automotrices actualmente, donde los pedidos de los clientes es como que tiran y traccionan la producción. Para que ustedes se acuerden bien de esto, imagínense que se hace un pedido y eso está generando que se active todo el sistema de distribución y de producción. O sea, es como que tracciona el pedido, para que ustedes lo recuerden. Mientras que el sistema de compresión, un sistema de empuje, es todo lo contrario. La que elabora, tiene que hacer una estimación de cuánto va a producir, es la organización. ¿Y qué es lo que utiliza para eso? Utiliza la experiencia pasada. Se basa en ventas de los años anteriores, y con eso, si las condiciones no cambian, es de esperar que el pronóstico sea bastante parecido. Lógicamente, en los tiempos actuales, donde hay grandes cambios, debido al progreso y a los progresos técnicos, continuamente van cambiando. O sea, hay mucha innovación, se van descubriendo nuevas metodologías, nuevas formas de elaborar productos. Entonces, esto hace que
los sistemas tengan que ser flexibles. Por eso hablamos también de cadenas flexibles que permiten que los procesos puedan actualizarse mucho más rápido. Antes los proyectos se hacían, proyectos de operaciones, podemos decir, se hacían más a largo plazo. Los cambios se producían, yo diría, en 4 o 5 años, mínimamente duraban los proyectos. Hoy día esto hace que justamente la innovación y la creatividad hacen que haya muchos más proyectos. ¿Por qué? Porque las empresas, digamos, cuando hablamos de proyecto, ya lo habrán seguramente escuchado ustedes en alguna otra materia. Los proyectos, ¿qué características tienen? Son aquellos emprendimientos únicos que tienen comienzo y fin, y tienen como objeto satisfacer necesidades o resolver problemas, ¿no? Entonces, el continuo avance tecnológico hace que haya cada vez más proyectos que tiendan a hacerse cada vez más rápido, que el periodo de recuperación del dinero invertido también sea más rápido, justamente por esto, por los grandes cambios que hacen que algo que parece que hoy es la última tecnología y que va a durar mucho tiempo, quizás en un año ya no lo sea. Entonces, volviendo a esto, la importancia de trabajar con sistemas flexibles, y ustedes ahí habrán escuchado hablar también de metodologías ágiles. ¿Alguno escuchó hablar de metodologías ágiles? ¿En algún curso o en alguna materia? ¿No? Sí, ¿No han sí. escuchado hablar de...? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Bien, yo para saber, digamos, si les cuento qué es metodologías ágiles o directamente vamos a explicar qué sentido tiene para esto que estamos dando, ¿no? Justamente las metodologías ágiles lo que hacen son esos sprints, ¿no? Es tratar de ajustar el alcance en cada momento para hacer proyectos de una manera, es más que nada una metodología de proyectos que apunta a no planificar desde el comienzo al fin, porque sabemos que el proyecto no va a responder a lo que estamos planificando, entonces es como que se va haciendo por etapas, ¿no? Se va planificando por etapas, se le va entregando al cliente, y si al cliente eso le sirve, vamos de nuevo a otra etapa, ¿no? Es justamente para ir viendo, para que no termine el proyecto y el cliente diga, ah, pero esto yo no lo quería, o en realidad mientras lo íbamos haciendo cambió, y ahora mi necesidad es otra. Entonces, para evitar eso, una de las razones por las cuales se está utilizando metodologías ágiles para los proyectos. Bien, nuestra temática no escapa a esta situación, y encontramos en los sistemas de producción por tracción, donde obviamente los pedidos de los clientes son los que van a estar traccionando la producción, pero no todo el elemento se produce con pedidos. Por lo general, la producción se ajusta con un sistema de tracción, pero las cantidades, podríamos decir, que no se modifican de los vehículos, las partes que son inamovibles, esas es interesante pronosticarlas y empezar a producirlas para que después, cuando llegue el pedido de los clientes, se ajusta a eso, se le da podríamos decir, se lo hace más particular, más específico para cada cliente, y finalmente se entrega. Pero si ya tenemos lo común, lo habitual, lo tenemos ya en producción, es mucho más rápido el proceso de fabricación y de distribución, ¿sí? Bien, entonces, la charla que estamos teniendo es para que ustedes comprendan la importancia de los pronósticos en los tiempos actuales, ¿no? Vamos a ver entonces cómo aplica pronósticos en sistemas en la cadena de suministro, podríamos decir, cómo afectan los pronósticos en las cadenas de suministro. ¿Se les ocurre en alguna otra de lo que ya hemos visto
que podamos encontrar pronósticos, aplicación de pronósticos en alguno de los pocos temas que venimos viendo. ¿Alguno más se le ocurre algo? Excelencia operacional, también vamos a utilizar pronósticos para dimensionar bien nuestras instalaciones. Eso apunta a la excelencia operacional. También vamos a ver pronósticos para el proceso habíamos visto en los DSS que había operaciones que se analizaban en línea, ¿no? Lo que llamamos OLAP, Online Analysis Process, ¿no? Procesos de análisis en la misma línea de trabajo, donde los datos que obteníamos de las transacciones se analizaban, se los sometía a, podríamos decir, a ecuaciones matemáticas, análisis estadísticos, análisis de optimización. Todo eso se hacía online. Y acá también vamos a ver la importancia de los pronósticos para encontrar tendencias y patrones. En entonces hablamos del OLAP, hablamos también del ESS. Acuérdense, el ESS era la herramienta de los sistemas de información que nos ayudaban en la toma de decisiones a los ejecutivos, ¿no? Donde podríamos decir que lo más significativo, comparándolo con el DSS, ¿se acuerdan qué tipo de información obteníamos en los ESS? Una característica específica de los sistemas ESS, ¿se acuerdan cuál era? Información externa, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Los que toman decisiones no estructuradas, lo que justamente necesitan es información externa. Vamos a ver también cómo aplicar los pronósticos en los ESS, y por agregar alguno más, que en realidad un poco condensa todo esto que venimos diciendo, en general los pronósticos nos van a servir como un proceso de inteligencia y análisis de los negocios. Bien, vamos a avanzar entonces en la presentación. Lo que vamos a ver es la importancia de los pronósticos, como ya hemos charlado, objetivos y aplicación de los pronósticos, y también vamos a ver una definición de pronósticos, que va a estar apuntando a estimaciones, ¿no? Los pronósticos son estimaciones de ocurrencia, cuándo van a suceder y en qué magnitud también, no solamente cuándo, sino en qué magnitud. Vamos a ver distintos métodos. Vamos a ver métodos de opinión y criterio. Vamos a ver métodos. Los métodos de opinión y criterio tienen como característica que están más relacionados a lo que cree una persona, ¿sí? Al juicio de una persona, a la experiencia de una persona, o a la intuición, podríamos decir. Hay algunas metodologías que se utilizan para conocer opinión y criterio de distintas fuentes, que pueden ponerse en un mismo, digamos, recipiente, y ahí decir, bueno, ¿qué es lo que creo yo que es lo que conviene, ¿no? Vamos a ver también métodos de series de tiempo, donde, es lo que les comentaba hace unos momentos, la variable independiente va a ser el tiempo transcurrido, y cómo varía una variable dependiente a través del tiempo. Podemos, para dar un ejemplo, podemos decir que si tenemos cantidades de algún elemento en distintas unidades de medida, pueden ser toneladas, pueden ser cantidades unitarias, cómo van variando, pesos también, cómo van variando a través del tiempo. Las series de tiempo lo que van a hacer es permitirnos encontrar una ecuación
que nos explique, por lo general, una tendencia, un crecimiento o un decrecimiento de algún producto como consecuencia de a lo largo del tiempo, ¿sí? Y por último, vamos a ver aplicación de regresión y correlación. Vamos a refrescar algunos conceptos de regresión y correlación. En realidad, esto lo que se utiliza es ver el comportamiento de variables dependientes a partir de la variación de una variable independiente. Por ejemplo, podemos suponer cómo varían las cantidades de venta de un determinado producto a partir del precio. Si el precio sube, seguramente la cantidad de venta disminuye. Por otro lado, podemos poner otra variable que influya en las ventas, por ejemplo, las propagandas. Si aumentamos la cantidad de propagandas, seguramente la cantidad de producto aumente sus ventas, ¿no? Entonces, con esto lo que les quiero decir es que vamos a ver el comportamiento de variables o cómo explican algunas variables el funcionamiento de otras. Y de eso se va a tratar nuestro análisis de regresión y correlación. Vamos a trabajar con algunos coeficientes de regresión que me va a estar indicando qué porcentaje de la variable dependiente, que puede ser cantidad de ventas de productos vendidos, varía con la variable independiente, por ejemplo, costo o propaganda, ¿no? Esto se puede hacer con pocas variables o también se puede hacer con muchas variables, ¿sí? Es bastante interesante analizar esto porque se puede usar también como proyección de si uno ingresa o no ingresa en algún mercado, ¿no? Lo puede ver como así, bueno, si cambiamos esto, ¿qué posibilidades tenemos en este mercado? Es muy interesante esto para lo que tiene que ver con marketing. Bien, y por último vamos a ver controles y selección del modelo. De acuerdo a, vamos a ver distintos métodos, como ya dijimos, series de tiempo, regresión y correlación. Y a su vez, adentro de serie de tiempos tenemos otros métodos, ¿sí? Hay media ponderación, media ponderada. Podemos establecer el método de los mínimos cuadrados para definir esa ecuación. Y vamos a ver cuál de ellos nos conviene de acuerdo, vamos a seleccionar el modelo también de acuerdo a nuestro patrón, a lo que observemos. No es lo mismo observar comportamientos estacionarios que comportamientos de variación cíclica. Entonces, a partir del comportamiento del elemento que estamos observando, vamos a poder seleccionar cuál es el método más conveniente. Los controles nos van a estar diciendo si lo que estamos pronosticando con los datos, siempre se compara el valor pronosticado con el valor real, y tenemos una formulita estadística, desviación absoluta media, que nos va a ayudar a decir si lo que estamos pronosticando está dentro de lo razonable o estamos mal, ¿no? O algo hay que modificar porque estamos sobreestimando o subestimando. Bueno, entonces hablamos de la importancia de los pronósticos. Esto que viene ahora es lo que ya hemos charlado en los ESS, los sistemas soporte para ejecutivos, en las transacciones online, analíticas en línea, en la excelencia operacional para poder dimensionar bien nuestras instalaciones, inteligencia y análisis de negocios en general. Bien, hablamos en un comienzo de los ESS. Dijimos
que, digamos, para tomar decisiones donde no hay un procedimiento de antemano, es muy importante conocer los pronósticos, ¿sí? Porque a partir de esos pronósticos se puede hacer un juicio, se puede hacer una evaluación y se puede hacer una perspectiva, se puede mirar hacia adelante, ¿no? Entonces, si bien no hay un procedimiento, esta herramienta nos puede ayudar a tomar una decisión. Por otro lado, los sistemas soportes para toma de decisiones ejecutivos reciben información de los sistemas de información gerencial y de los sistemas soporte para toma de decisiones. ¿Qué hacen? Filtran, comprimen, rastrean datos críticos y muestran información más importante, ¿no? Entonces, estos sistemas, digamos, cada vez más van a estar incluyendo análisis de inteligencia de negocios para ver qué tendencias tenemos, ¿no? Realizar pronósticos y desglosar los datos para obtener mejor nivel de detalle. O sea, cuanta más información tengo de algo que va a suceder, obviamente nos va a ayudar a la toma, al aprendizaje y obviamente a la toma de decisiones. O sea, una buena base de datos que nos permite aprender y sobre eso poder hacer la toma de decisiones. Vamos, por si acaso, vamos a sacar el video así tenemos mejor conectividad. Bien, hablamos también del procesamiento analítico en línea. Entonces, esto lo que hace es analizar los datos que tenemos. Podemos dar un ejemplo multidimensional, donde un determinado producto se le analiza el precio, se le analiza la región, y también, digamos, uno puede separar de acuerdo, o puede hacer varias dimensiones, ¿no? Con las transacciones, uno puede seleccionar lo que quiere, ¿no? Puede dónde, en qué región, cuál es el precio, cantidad, y esto es lo que podemos afirmar que los pronósticos van a brindar información que se obtiene de la minería de datos, ¿no? Los pronósticos hay que alimentarlos, hay que darle datos, y mejor dicho, al sistema de pronósticos, con lo que vamos a pronosticar, necesitamos alimentación de datos. Siempre hablamos de la importancia de la toma de datos. Y acá tenemos un ejemplo de un modelo de datos multidimensionales, donde tenemos por un lado el producto, pueden ser tornillos, arandelas, pernos o tuercas. Por otro lado tenemos una región, región este, región oeste y región central. Y otra dimensión donde podemos ver ventas actuales y ventas proyectadas. Esto es un modelo de datos multidimensional. Cuando hablemos de la excelencia operacional, esto lo podemos ver en la cadena de suministros. Entonces, los sistemas empresariales dan mucha información valiosa para mejorar la toma de decisiones. Las oficinas corporativas tienen accesos a datos actualizados de ventas, inventarios, producción, y van a utilizar esa información para crear pronósticos sobre ventas y producción. Esto obviamente nos va a permitir, o le va a permitir a las organizaciones, planes óptimos de abastecimiento y fabricación. Lo que yo les comentaba hace unos minutos. Es importante tener estos datos para poder planificar inventarios, no tener piezas en exceso, no tener piezas en defecto, o sea, que falten o que sobren piezas, estimar de manera correcta la dotación, cuánta gente, las capacidades que le llamamos, cuánta gente y qué tiene que saber esa gente, cuáles son los conocimientos que tienen que tener. Y también
para estimar la cantidad de materiales, en el caso que sean fabricación de elementos, podemos descomponer esos elementos en piezas de subensamble y hacer un análisis de cuándo vamos a estar necesitando estas piezas para no generar demoras en la producción. Bueno, acá esto lo hemos visto como un ejemplo directo de excelencia operacional dentro de la cadena de suministros. Y acá tenemos una comparación en sistemas de compresión y tracción, ¿sí? Lo que comentábamos también hace unos minutos. Me aguardan, a ver, un segundo. Vemos la diferencia en un modelo de inserción y un modelo de extracción. Fíjense ustedes, el que está en la línea superior, habla de, tenemos un fabricante, el fabricante le entrega a un suministro a pronosticar, o sea, este es un sistema de compresión, se hace un pronóstico, el proveedor pide y el fabricante le entrega. En los casos en que hay un distribuidor, fíjense que se hace en base a un inventario basado en pronósticos, que a su vez se le entrega a un minorista, a un vendedor, que tiene también existencia de productos basadas en pronósticos, y finalmente llega al cliente que compra lo que hay en los estantes. Y no, ya hemos charlado varias veces esto, el caso de Dell, el caso de Toyota, donde lo que se busca es dar satisfacción al cliente y entregar lo que él quiere y no lo que está en los estantes, ¿no? Entonces, en el caso superior, un modelo basado en inserción, podríamos decir, el sistema de compresión. Mientras que el sistema de extracción o de tracción, fíjense que el proceso arranca en el cliente. Miren las flechitas. Arriba, en el fabricante. Y el fabricante distribuye al proveedor o al distribuidor, vendedor y cliente. Mientras que en el gráfico que está debajo, el que arranca el pedido es el cliente. El cliente ordena, el minorista reabastece la existencia de manera automática, él pasa al distribuidor, el distribuidor al fabricante, y el proveedor suministra bajo pedido. Fíjense que es una cadena donde finalmente el cliente, la orden del cliente termina en el proveedor, que es el que suministra bajo ese pedido, ¿sí? El proveedor es como el que le entrega bueno, en este caso el fabricante produce el pedido y le entrega al proveedor, ¿sí? Pero bueno, el pedido es el que hace el cliente. Eso es lo que genera la producción. Bueno, y viéndolo en un marco global de inteligencia y análisis de negocios, veamos la primera de los gráficos, donde habla de cuál es la infraestructura que se necesita para inteligencia de negocios, cuáles son las herramientas y cuáles son los usuarios y métodos gerenciales. La infraestructura que vamos a necesitar es una base de datos, un almacenamiento de todos esos datos y mercados de datos, ¿sí? O sea, información, datos que van de un lugar a otro. Hay empresas que cobran por tener datos, por pasar datos que ellos poseen, ¿sí? Y en esto aparecen actores como los call centers, sitios web, dispositivos móviles, blogs, tiendas, proveedores, empleados de gobierno, ¿sí? Esos son
donde se generan esos datos, y qué herramientas tenemos para hacer análisis de negocios. Tenemos modelos estadísticos, tenemos minerías de datos, análisis de procesos online, informes de producción. Y los usuarios y métodos gerenciales van a establecer una estrategia de negocios, van a permitir administrar el desempeño, van a poder hacer un cuadro de mando integral y van a utilizar todo lo que se genera en la infraestructura y en las herramientas para poder pronosticar. De esta manera se alimenta la plataforma de los MIS, del DSS y DSS. Finalmente vamos a tener interfaz usuarios con informes, cuadros de mando, tableros, escritorios, móvil, portal web, medios sociales, ¿sí? Esto es un resumen de, fíjense dónde están ubicados los pronósticos en este cuadro de inteligencia y análisis de negocios. Continuando, vamos a ver también la importancia de los pronósticos en los usuarios de inteligencia de negocios. Y tenemos dos tipos de usuarios. Usuarios avanzados, 20% de los empleados, productores, y usuarios casuales, que son los consumidores, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos como capacidades informes de producción, informes parametrizados, tableros de control y cuadros de mando, consultas apropiadas, búsquedas detalladas en OLAP y pronósticos, análisis de qué pasaría si, modelos estadísticos, ¿sí? Bien, ¿y quiénes son los usuarios de estas capacidades? Yendo más específicamente a la utilización de los pronósticos en procesos de producción o en procesos de, podríamos decir, de servicios. Siempre vamos a estar hablando de fábricas, de generación de productos y servicios, ¿no? Vamos a encontrar en un sistema de producción, vamos a encontrar dos aspectos, uno que tiene que ver con, o dos áreas, ¿no? Podríamos decir en lugar de aspectos, el área de producción y el área de control de inventarios. Son áreas que están continuamente en comunicación, dado que control de inventarios indica, producción y control de inventarios indican el flujo de productos desde el pronóstico inicial de la demanda hasta la entrega final de productos terminados y servicios, ¿sí? Seguramente el pronóstico, al igual que cuando uno planifica, no necesariamente va a ser lo mismo, ¿no? Vamos a estimar cantidades y seguramente va a haber más o va a haber menos, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar continuamente monitoreando y controlando la producción y los inventarios para ajustar a los pronósticos que tenemos. ¿Qué hace el personal de producción? Especifica y controla qué productos hay que producir, valga la redundancia, en qué cantidad y cuándo, ¿no? Siempre hablamos de qué y de cuándo. El qué para entregar las cantidades necesarias y el cuándo para entregarlo también en el momento adecuado. Todas estas actividades de control tienen el soporte de técnicas analíticas, computadoras, personal capacitado profesionalmente. Entonces, los pronósticos proporcionan estas estimaciones vitales de la demanda del mercado. Entonces, uno puede planear y puede programar lo que se va a estar produciendo. Los inventarios existentes y las políticas de inventarios de seguridad también son evaluados. O sea, también, no solamente nos va a decir cuánto vamos a producir y cuándo, sino que también van a permitir definir políticas, porque
A partir de los resultados que uno va viendo, las empresas después podrán establecer niveles de inventarios de seguridad para no tener faltantes. El costo del faltante en algunos productos es muy importante. Y si bien las empresas quisieran tener la menor cantidad de inventario posible, tener en exceso les genera un gasto, pero tener un faltante muchas veces también genera costos importantes. Entonces dicen, bueno, vamos a estar cubiertos en nuestro inventario de mercadería de producto final en tanto porcentaje al inventario que creemos real, que va a haber, ¿no? Entonces establecen un inventario para cubrirse. Bien, como conclusión, podemos decir que en un proceso productivo, si las materias primas pueden ser programadas para que lleguen cuando se requieren, tiempo, y existen suficiente cantidad en los centros de trabajo, los pedidos van a ser satisfechos y las actividades de producción ejecutadas, ¿no? Esto sería un poco la visión que tenemos que aspirar en un sistema productivo. Bueno, acá tenemos un grafiquito donde podemos ver los pronósticos y los pedidos con los cuales se va a hacer un plan global, después una programación maestra, y es como salen dos caminos, un camino de materiales y un camino de capacidad. Los materiales van a ser un plan de requerimiento de materiales, y eso va a estar en continua revisión, ¿sí? Si la cantidad del plan de materiales es correcto, vamos a ir a un control de prioridad. Ahora, una vez que nosotros requerimos los materiales, tenemos que requerir las capacidades. Cuando hablamos de capacidad, estamos hablando de recursos. Esos recursos es mano de obra, equipos, todo lo necesario para producir con esos materiales. Si es correcto, vamos a cerrar el circuito con el pedido de los materiales, ¿sí? Y si no, hay que volver a la programación maestra. Y si no es correcto, siempre está el proceso de realimentación. Fíjense que el proceso de realimentación se puede dar del lado de los materiales o del lado de las capacidades. Entonces vamos a tener control de capacidad y control de prioridad. Cuando tenemos que las capacidades y los materiales son adecuados, vamos a controlar prioridad, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que entregar? Bien, entonces, yendo más al concepto de prioridad y capacidad, las prioridades surgen del ambiente de mercado y se refieren a la importancia jerárquica asignada a los materiales. Mientras que las capacidades tienen que ver más con las instalaciones técnicas y el capital de la organización. Un planeamiento y un control efectivo de prioridades y capacidades son la clave para tener un sistema de producción exitoso. O sea, tenemos que estar dimensionados de manera adecuada para producir y responder al mercado, y también hay que tener en cuenta las prioridades de acuerdo al ambiente del mercado y digamos a esa importancia jerárquica que se asigna a los materiales. Bien. Cuando veamos más adelante una manera de calcular estas prioridades, vamos a ver un método que se llama la lista de materiales desglosada y el cálculo de la explosión. En estos casos
¿cómo se establecen las prioridades? Si hay, supónganse ustedes una carretilla. Una carretilla tiene varios componentes. Tiene una rueda, tiene un soporte, una abrazadera, tiene una caja y tiene un apoyo para cuando está vacía, ¿sí? Bien, todas esas piezas son piezas de ensamble que al unirse van a estar formando el elemento carretilla. Ahora, lo que ustedes tienen que tener presente es que cada nivel superior es, a su vez, una instrucción para el nivel inferior. Y hay que establecer bien esas prioridades para que cuando yo voy al revés del elemento más sencillo, del elemento, podríamos decir, una abrazadera, un buje, una tuerca, una arandela, eso yendo hacia arriba tiene que permitir poder armar el producto final. Y por otro lado tenemos que tener la mano de obra necesaria para producirlo. Y también tenemos que tener los materiales en su momento adecuado. Hay materiales que habrá que comprar, hay materiales que por ahí están en inventario, o hay materiales que vienen en procesos de devolución porque han tenido algún error y los clientes los devuelven para volver a conformar, ¿sí? Bien, hemos visto el concepto de prioridad y capacidad. Finalmente, llegamos a una definición de pronósticos, donde vamos a estar agrupando varios conceptos de lo que venimos diciendo, ¿sí? Fíjense, lo primero que aparece en la definición de pronósticos, estimación, ¿sí? Estimación es decir, un valor que creemos que es probable, ¿sí? Sería, podemos decir, que es una estimación. Es algo que nosotros creemos que es probable. De la ocurrencia, o sea, de cuándo va a suceder, la cronología, cómo se va a dar eso cronológicamente, cómo va a suceder, o la magnitud también, qué cantidad de futuros eventos inciertos. Es una definición bastante amplia, ¿sí? El propósito es, obviamente, usar la mejor información disponible para guiar actividades futuras de la empresa para poder cumplir con las metas, ¿sí? Ese es el objetivo. Pronosticamos futuros eventos de característica incierta o que tienen incertidumbre con el objeto de cumplir con las metas de la organización. Fundamentalmente vamos a estar hablando de pronósticos de demanda, pero a veces a las empresas no solamente les interesan las demandas, sino que también les interesa el precio de la materia prima, los costos de la mano de obra, las tasas de interés y los ingresos. Eso también le va a interesar porque forma parte de su estructura de costos y es a partir de lo cual van a estar calculando el precio del producto que venden. ¿Sí? Si hay variaciones en los costos, como suele suceder, en más o en menos, eso va a tener una incidencia en el producto final. No solamente hablamos de costos de materiales, también hablamos de costos de mano de obra, que es donde y que finalmente van a estar impactando en el costo, ¿sí? Si tenemos buenos pronósticos, los administradores van a poder planificar bien la cantidad de personal, cuánto dinero es necesario invertir, y hay muchas variables más que ya venimos indicando. Si nosotros tenemos un buen planeamiento, vamos a usar mejor la capacidad y mejorar las relaciones de los empleados y de los servicios que se dan a los clientes. Fíjense ustedes que volvemos a hablar de la satisfacción del cliente. Bueno, vamos a avanzar un poco más y ya después, por hoy, vamos a estar
terminando la clase. Estimo 10 minutitos más, y la clase que viene vamos a continuar con esta presentación, y también vamos a buscar algún ejercicio para que ustedes puedan participar y hacerlo la clase más llevadera, ¿sí? Bien. El costo de los pronósticos. Como en muchas de estas herramientas que las empresas disponen para mejorar, para alcanzar sus metas corporativas o sus objetivos corporativos, en definitiva cumplir con su estrategia, tiene que ver en cuánto valen estas herramientas, ¿no? Esto que vale para los pronósticos en general vale para otras herramientas, podríamos decir, tecnológicas, ¿no? En realidad, lo que las empresas pueden invertir en tecnología es aquello que esperan que van a ganar. Obviamente, si yo voy a estar invirtiendo en pronósticos más de lo que espero ganar con tener buenos pronósticos, no tiene sentido, ¿sí? Siempre lo que uno compra tecnología, espera que el resultado económico que le va a permitir esa nueva tecnología tiene que ser superior a lo que venía la organización teniendo, ¿no? Entonces, bueno, acá, dicho esto, lo que ustedes ven es un ejemplo donde un consultor calcula que un sistema mejorado de pronósticos debe permitir a un fabricante reducir su inventario promedio de productos terminados en 300 unidades. Ya hablamos de que las empresas no quieren tener inventarios porque es un activo que está inmovilizado, es dinero que está sin moverse. Entonces dicen, bueno, yo quiero disminuir mi inventario promedio en 300 unidades. ¿Cuánto puedo gastar de actividad de pronósticos, de tecnología en pronósticos, para que tenga sentido esta inversión o este incremento, ¿no?, de conocimiento en pronósticos? Suponiendo que el costo es 4.000 y que el costo de mantener los productos terminados es un 20% anual. Bueno, es una cuenta muy fácil. Yo tengo que hacer el 20% de 4.000 y eso aplicarlo en 300 unidades, ¿sí? Eso es lo que yo voy a poder gastar en pronósticos. Si yo espero ahorrar 300, entonces supongamos que tenemos un costo de producto de 4.000 y úsese el costo de mantener productos terminados a un 20% anual. Entonces, obviamente calculo. Yo digo, me voy a ahorrar 300 unidades. A 4.000, hacemos 300 por 4.000 por un 20%. Y hasta ahí es donde tiene sentido que la organización pueda invertir en pronósticos. Vemos un gráfico más general. Tenemos el costo para la empresa en general. Acá no estamos hablando ni costo de pronósticos, ni de producciones, costos. Y acá tenemos la actividad de pronosticar. Sin método, obviamente, vamos a tener un costo bajo de pronósticos, porque si yo no estoy pronosticando nada, el costo de incrementar la actividad de pronóstico es cero. A medida que voy gastando en actividad de pronósticos, métodos caros, fíjense, suben los costos para la organización. Por otro lado, el costo del producto. Si yo tengo pronósticos pobres, mi producto se va a producir, voy a tener seguramente mucho sobrante, no voy a estar dimensionando bien mi equipo de trabajo, ni las máquinas que tienen que producir. Eso va a hacer que tenga un costo elevado. A medida que voy invirtiendo en pronósticos, puedo ajustar este tipo de factores y llegamos a un costo mucho más bajo. Donde se cruzan la curva gasto en pronósticos
con la curva costo de producir, es donde voy a obtener el valor más conveniente. ¿Sí? Los costos totales, donde se suman lo que gasto en pronósticos, o mejor dicho, lo que la organización gasta en pronósticos, versus lo que le cuesta hacer ese producto. Bueno, y encontramos acá un mínimo, ¿no? Este análisis se puede hacer no solamente para pronósticos, sino para un montón de herramientas más. Y para cerrar hoy, vamos a ver la diferencia. ¿Se acuerdan que al comienzo de la clase hablamos de, vamos a volver para atrás, para saber dónde estamos. Dijimos que íbamos a hablar de la importancia, ya hemos hablado de ello, de cuáles son los objetivos y aplicaciones, de la definición que ya hemos visto, y vienen los métodos ahora. Métodos de opinión y criterio, métodos de series de tiempo y métodos de regresión y correlación. Empezamos entonces con los métodos de opinión y juicio, que también se los llama como cualitativos. Son métodos, ¿por qué son cualitativos? Porque importa más, no se puede evaluar la cantidad, sino que es a partir de la opinión de determinadas personas. Fíjense, habla de la fuerza de venta de una organización, habla de la opinión de ejecutivos, de ventas y gerentes de línea, por analogía histórica, método Delphi, investigación de mercado. Cuando es la fuerza de ventas, son todas las personas que venden. Cuando es opinión ejecutiva, es el gerente de mercadotecnia, finanzas y producción, son los que preparan los pronósticos, en base a lo que ellos creen que puede ser. Ventas y gerentes de líneas son los cálculos de vendedores, proyectados por los gerentes. O sea, los gerentes agarran lo que tenían la fuerza de, en lugar de estimar el área de venta, lo estiman los gerentes, toman los valores de las ventas y hacen la estimación. Analogía histórica, cuando comparamos un producto con un producto similar, digamos que ya se está vendiendo, ¿no? El método Delphi es un método que se utiliza muchísimo, no solamente en pronósticos, sino en general para, podríamos decir, para la toma de decisiones, donde se llama anónimamente a distintos expertos, y el que toma la decisión, finalmente, a partir de lo que dicen estos expertos, que obviamente no se comunican entre ellos, o sea que no hay una, digamos, que no están condicionados por lo que dicen otros, porque no lo saben. Entonces, bueno, cada uno da su opinión, y a partir de esa opinión se toma una decisión. Y la investigación de mercados, donde se usan cuestionarios y paneles para tomar datos del consumidor, encuestas, ¿no? Eso les habrá pasado que los han llamado por teléfono o, no sé, caminando por algún lugar le dicen, ¿me podés responder esta encuesta? Bueno, esas son herramientas que sirven para poder hacer pronósticos de características de opinión y juicio. Lo que está en las dos columnas que están a la derecha es el costo, bajo, medio o alto. Fíjense que hay una B, una M o una A. Lo más caro son las investigaciones de mercado, porque hay que poner gente a trabajar dedicándose a esto, o cuando el método Delphi también es un método medio o elevado o alto, porque las personas que hablan son expertos y hay que pagarles su grado de conocimiento, ¿no? Mientras que los más económicos, fíjense, los que tienen bajo costo son los de la fuerza de ventas o la opinión de ejecutivos, ¿no? Después
son medios o altos. El horizonte en el tiempo, los primeros son, la fuerza de venta es corto plazo o mediano plazo, o corto, mediano o largo plazo. Bueno, y ahí fíjense largo plazo, el método Delphi, hay que ver quiénes son los expertos, llamarlos, hacer un análisis y finalmente sacar una conclusión a partir de lo que ellos indican. O también las investigaciones de mercado también llevan un tiempo, porque es una recolección de datos que hay que también procesar y finalmente tomar la decisión. Bueno, hemos visto los métodos de opinión y juicio, que son los cualitativos. Los cuantitativos son los que son series de tiempos, donde se puede hacer un método simple, es decir, pronosticamos igual al valor que está más cercano, o un porcentaje. Esos son a corto plazo y son baratos. Promedios móviles es una ecuación matemática, un promedio que tomamos en periodos recientes, los que pasaron inmediatamente anterior al que estoy analizando, son también de corto plazo y baratos. Cuando hacemos una proyección de tendencia, tomamos los datos y buscamos por mínimos cuadrados, podemos encontrar cuál es la recta que mejor se aproxima a los valores que han venido sucediendo, y después hacemos una proyección a futuro continuando esa tendencia. Siguen siendo de costo bajo, pero ya el tiempo es allá hay que hacer un proceso analítico, ¿no? Mediano plazo, largo plazo. O hay que alimentarlo con bastantes datos. Eso nos lleva más tiempo. Descomposición, la serie de tiempos se divide en componentes, se lo desafecta de la tendencia, de la estacionalidad, bueno, se lo desafecta en realidad o sea, un pronóstico va a tener componentes de tendencia, que es a largo plazo, va a tener un componente estacional que varía con la época del año, por lo general, el periodo de tiempo que está sucediendo. Cíclicas son oscilaciones a más largo plazo a través de la curva de tendencia, y un comportamiento aleatorio que no tiene ninguna explicación. Este método de descomposición ya es también de corto plazo y largo plazo, son económicos también, son todas ecuaciones matemáticas, por eso son de costo bajo. Suavización exponencial, los promedios móviles ponderados se ponderan exponencialmente, y se le da mayor peso a los últimos valores. Por último, tenemos métodos asociativos, que también son cuantitativos, al igual que los anteriores. Vamos a hablar de regresión y correlación, cuando unas o más variables, se utilizan una o más variables para pronosticar por medio de la ecuación de mínimos cuadrados, regresión, o de una asociación, correlación con una variable explicativa. Estos ya tienen un costo de mediano a alto. Y después están los econométricos, que usan ya ecuaciones, solución de ecuaciones simultáneas de regresión múltiple para una actividad económica. Estos son ya más complejos, donde hay un montón de variables actuando. Cuando se puede resolver de manera analítica, se hace, y si no, habrá que buscar modelos de simulación, ¿sí? Sobre todo si tenemos componentes aleatorios. Estos ya tienen un costo más alto. Bueno, desde el punto de vista de la experiencia o del aprendizaje, ¿cuál les parece a ustedes que de los tres métodos es el menos ventajoso? A ver, ¿cuál les parece que de los tres grupos de métodos, hablamos de cualitativos y dos cuantitativos, ¿cuál les parece que son mejor desde el punto de vista de una organización? ¿Qué le interesa a la organización? Aprender en el tiempo, ¿no? ¿Y cómo aprende en el tiempo
si los métodos son intuitivos o son de opinión. Puede aprender en base a la opinión de otras personas. Pero entonces, para una organización, los mejores métodos de pronóstico son los cuantitativos. ¿Por qué? Porque yo puedo buscar ecuaciones y en esas ecuaciones le puedo cargar distintos escenarios y puedo aprender de eso que estoy haciendo, y con el tiempo, tomando información de valores reales, yo puedo ir ajustando mis curvas de tendencia. Entonces, claramente para una organización, lo que más interesa es la serie de tiempos o los métodos de regresión y correlación, que van a ser los que me van a permitir optimizarlos y mejorarlos. Mientras que los otros dependen más de las personas. Hay algunas organizaciones que tienen éxito porque hay personas muy intuitivas y les permiten tomar decisiones adecuadas en cuanto a pronósticos que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, eso obviamente, si esa persona no está, se fue de la empresa, eso se pierde. Entonces lo que más interesa es mantener el know-how en la organización, y las series de tiempos y los métodos de regresión y correlación lo van a estar permitiendo. Bien, vamos a parar ya la grabación. La clase que viene vamos a continuar con la presentación de pronósticos. Vamos a empezar ya a ver los métodos. Fíjense que aparecen algunas ecuaciones. Vamos a empezar a ver algunos métodos y después también vamos a poder hacer la práctica, ¿sí? Bien, paramos de proyectar y ahí está, paramos también la grabación. A ver, un minuto, ahí está. Bien. Bueno, ya con lo que hemos visto, tienen una noción ya de qué consiste el tema pronósticos. Ya lo tienen en la página de la materia, ya incluso hay material para que ustedes puedan ir mirando. Así que la clase que viene vamos a continuar con la teoría y vemos si también se puede ir haciendo algo de práctica. Pero bueno, si tienen alguna duda, pueden ahora formularme preguntas, lo que ustedes deseen. Y bueno, si no, por mi parte, muchas gracias por la atención. Yo me quedo un ratito más, si alguno después quiere preguntar algo. Muchas gracias por la atención y nos estamos viendo la clase que viene, ¿sí? Bueno, gracias a todos y nos vemos. Gracias, Adiós, buenas noches. profe. Chao, hasta luego. Chao, profe, nos Hasta vemos. luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Chao, hasta luego.